contacto de España con los judíos libres se va a producir cuando el ejército del general Prim, un general de España en 1869, va a entrar en el norte de Marruecos, va a controlar Marruecos, la parte norte. Marruecos va a estar dominado en dos partes, el Marruecos francés y el Marruecos español, y ese Marruecos español va a controlar las ciudades de Tánger y Tetuán, y cuando entran las tropas españolas se encuentran con personas que hablan un idioma muy arcaico y que empiezan a vitorear "Viva el rey de España" a las tropas que avanzan. Son los judíos españoles, expulsados en 1492, que daban la bienvenida a Marruecos a las tropas españolas. El general Prim envía este informe al rey diciéndole que no podía creer que haya población judía fuera del territorio, y es el primer contacto de España con los sefaradíes desde 1492. En 1869, 1870 entonces, con este primer contacto, estos judíos comienzan a entrar lentamente en dos ciudades, fortalezas, que hoy se vuelven ciudades españolas y que son reclamadas por Marruecos: Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son las primeras dos comunidades que van a tener población judía. Para que tengan una idea actual, en Ceuta hay 800 judíos y en Melilla 1000. Quiere decir que de los 30.000 judíos que hoy existen en España, casi 2.000 viven en estas dos ciudades. Por tanto, lo que tenemos es una población judía muy importante en estas poblaciones que son las primeras comunidades. De ahí que estas comunidades de Ceuta y Melilla pasan hacia Sevilla. Y se funda en Sevilla en 1881 la primera comunidad judía en Sevilla, que es una comunidad casi desaparecida hoy. Prácticamente en Sevilla, desde 1881 en adelante, se comienzan a asimilar. Perdón, pero vengo de hablar 3 horas en la Universidad Hebraica, así que mi voz no está la mejor. Con lo cual, lo que tenemos es una población judía que va entrando, la gran mayoría de judíos marroquíes, hablando un dialecto llamado jaquetilla. El jaquetilla es una especie de ladino, como los sefaradíes de Turquía tenemos, pero con palabras provenientes del árabe. Por lo tanto, tenemos palabras del árabe mezcladas con palabras en hebreo y mezcladas con palabras en castellano. A esto se le llama el dialecto de la jaquetilla. Estos judíos marroquíes entran en Ceuta, en Melilla, en Sevilla, algunos llegan a Málaga, son lo que se llama la primera migración judía de España. La segunda migración va a comenzar en 1910. En 1910 se va a producir el comienzo de la llegada de judíos sefardíes del Imperio Otomano a la península ibérica. Estos judíos sefardíes del Imperio Otomano van a venir especialmente de Salónica. La gran mayoría de los sefardíes que van a entrar en 1910 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial son judíos sefardíes provenientes de Salónica que van a insertarse en Barcelona, en Madrid, donde ya van a encontrar a judíos marroquíes de la primera época de aquellos judíos que habían entrado desde Marruecos. El problema que hay que analizar es que los judíos de Marruecos no son una comunidad uniforme. En verdad, ninguna comunidad judía en ningún sitio del mundo es uniforme. Históricamente hablando, desde Moshe en adelante nunca fuimos demasiado uniformes. Los judíos, y quizás probablemente esta fue nuestra riqueza. ¿Y por qué lo digo? Porque en Marruecos coexistían dos comunidades judías diferentes. La comunidad judía que se llamaba de los Megorashim. Los Megorashim son los del Geirush Sefarad, descendientes de los judíos españoles, pero en Marruecos también existían los Toshabim, los judíos bereberes, los judíos descendientes de los judíos, los bereberes que se convirtieron al judaísmo. Los primeros judíos que entran a Marruecos, en 1870 a España, son judíos marroquíes, pero no Toshabim, no bereberes. Son judíos marroquíes Megorashim, de los descendientes de los judíos españoles. Y por tanto, técnicamente sefaradim, no misrahim. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna duda en esto? Es decir, que ya es complejo entender la cuestión en Marruecos, que ya la comunidad judía se encontraba dividida en Marruecos.